Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Qué semana más intensa, ¿no? Vero, buenas tardes. ¿Qué tal, César? Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en Días de Radio. Y pues sí, muchas noticias en contra de la naturaleza, diría yo. Bueno, ayer se lanzó una campaña llamada Las Manos Sucias de Chevron. El mismo presidente Rafael Correa concurrió al campo Aguarico 4, ¿no es cierto?, y mostró sus manos manchadas de petróleo, una imagen muy fuerte, ¿no?, del presidente con sus manos manchadas de petróleo. Y como digo, esto como inicio de una campaña llamada Las Manos Sucias de Chevron. Pero en este momento quiero que presentemos a nuestro invitado para que también comentemos con él las noticias del día. Por supuesto, damos la bienvenida a Stefan Kaffner, no sé si se pronuncia así. Él es economista y politólogo con 15 años de experiencia en periodismo. Actualmente es corresponsal de medios angloparlantes en Ecuador desde el año 2007, antes también en Chile. Stefan, bienvenido. Muchas gracias por la gentil invitación. Gracias, Stefan, por estar esta tarde aquí. ¿Tú viste estas imágenes del presidente en el campo Aguarico 4 iniciando o dando inicio a esta campaña Las Manos Sucias de Chevron? ¿Qué te pareció? ¿Con qué te quedas? Bueno, me quedé básicamente con el recuerdo de que es una repetición de algo que ya habíamos visto, ¿no? En el 2007 llegó la actriz Daryl Hannah de Estados Unidos e hizo una imagen muy similar, o sea, carece un poco de originalidad y no sé si es que esto tendrá a la larga una repercusión internacional muy importante, sobre todo dadas las discusiones que se siguen teniendo por el desarrollo del campo ITT. Tal vez serviría hasta como recordatorio para los críticos contra este desarrollo petrolero de los riesgos que emiten de la explotación petrolera. Claro, la imagen no sé si estuvo bien seleccionada y parece ser que últimamente el aparato de propaganda del gobierno está un poco desafinado, diría yo, ¿no? Porque eso de que el presidente Correa esté con sus manos manchadas de petróleo, ¿no es cierto?, en el momento en que se discute justamente el tema del Yasuní, parece ser más bien una imagen contraproducente. Y es curioso porque justamente ayer la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea aprobó el informe para explotar el petróleo en el ITT, entonces da como la imagen de que, ¿qué pasa, no? Eso va a pasar en el ITT años después cuando se lo explote. Exacto, parece ser, como bien decía Stefan, como una foto ya repetida, ¿no? Ya que ya la hemos visto, una imagen que ya la hemos visto. Entonces, parece ser, ¿tú crees que se están equivocando últimamente? Como tú has seguido tan cercanamente la actualidad y especialmente los temas del ITT y Yasuní, ¿crees que se está equivocando ese aparato de comunicación del gobierno que había sido tan estricto y tan con tantos aciertos antes de estos últimas acciones? Bueno, creo que están buscando el camino como de retomar lo que se diría, como mejor te lo explico en castellano, el control de la imagen sobre esta situación, sobre el debate petrolero en sus varias aristas. Esto obviamente es un intento muy nacionalista, ¿no?, de atacar una empresa transnacional, una empresa con muchos fondos, una empresa que se ha beneficiado del desarrollo petrolero a la larga de las últimas décadas, y captar con eso un imaginario que tal vez se le ha perdido justamente por el ITT. Personalmente me parece una estrategia un poco, muy dependiente de los logros que pueda tener él como comunicador individual, pero como ya lo habíamos comentado, bastante arriesgada, porque fácilmente se puede interpretar de otra manera. Uh-huh. De hecho, al parecer hay noticias de que cortes internacionales o hay algún pronunciamiento importante alrededor del juicio con Chevron, justamente. Sí, hoy día se hizo público una resolución por un tribunal internacional en La Haya, en el cual la empresa Chevron, justamente la norteamericana de petróleo, recibió un apoyo que me parece personalmente, aunque obviamente no soy jurista, importante a su caso, porque dice que el juicio que se inició aquí en el Ecuador contra esa empresa por las
remanentes de contaminación de los años 70 a los 90 jamás debería haberse iniciado. Entonces, eso hace, a mi manera de ver, y de lo que me comentaron algunos juristas hoy día, mientras cubría ese tema, que le hace muy difícil a los abogados de las personas que han entablado el juicio poder obligarle a la empresa a que les pague. Aquí hay que recordar que Chevron casi no tiene ningunos bienes. Ningún activo, claro. Exactamente, mientras que en otros países sí los tiene, pero en esos países es muy dudoso con esta decisión que dio una corte básica, un tribunal universalmente reconocido, que se pueda virar en contra de ese tipo de decisión. O sea, se podría decir tal vez hasta que con este anuncio de hoy día definitivamente el sueño de los 19.000 millones se esfumó. Se ha desvanecido. Y es que quizás incluso el que, de nuevo retornando a esta campaña que inició el presidente, quizás justamente los críticos de las acciones o del juicio contra Chevron van a decir, ahí está la mejor evidencia de cómo el gobierno o el Estado ecuatoriano se involucró de forma, digamos, incluso personal en el juicio contra Chevron, ¿no? Y qué independencia de la justicia se puede determinar de esa forma, con una intervención tan directa de las autoridades del Estado. Claro, y ahí entonces una victoria de la empresa podría transmitirse en una pérdida política de prestigio del presidente. Sí, es realmente muy arriesgada esta estrategia que ha adoptado el gobierno. Bien, ¿qué más tenemos de informaciones de actualidad? Bueno, una noticia que tal vez sorprenda o quizás no mucho es que Pirina Correa, la hermana del presidente Correa, hizo pública su decisión de desafiliarse del movimiento Alianza País, del movimiento oficialista. Y además manifestó su malestar de lo que consideró una falta de apoyo del ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, porque, bueno, por las críticas que había de lado y lado, ¿no? Bien, Pierina se retira una vez más, creo que ya se había retirado. Esto también me parece que es memorias ya no del futuro siquiera, sino que me parece que en alguna ocasión ya ella se retiró del partido, así mismo cuando no le apoyaron en alguna candidatura, ¿no? Y no hay que olvidar el caso de Fabricio, obviamente. Y no hay que olvidar el caso de Fabricio, que es el otro hermano del presidente. Es decir, hay problemas con la familia presidencial. Bueno, que ella ha dicho que en realidad a nivel familiar todo está bien, pero además son cosas del partido que dijo que ya no lo va a comentar. Pero así están las cosas, ¿no? Y entonces el camino para que José Francisco Ceballos sea candidato está abierto, Milagro, ¿no? claro. Sí, a la alcaldía de Milagro. Y también la prefectura de Jimmy Jairala para el Guayas. Que quizás era la que más se jugaba en este momento, así ¿no? Parece. Bien, ¿qué más tenemos el día de hoy? Hoy también, si no estoy mal, y no estoy mal, en este caso, se presentó el Observatorio de Derechos y Justicia que dirige Enrique Herrería, presentó su informe el informe de los dos primeros casos ante el Consejo de la Judicatura, los informes de los casos Clever Jiménez y Mary Zamora, dos casos que estarían revelando la falta de independencia de la justicia ecuatoriana. ¿Ha seguido estos casos, Estefan, los de Clever Jiménez y Mary Zamora? Medianamente, pero no me puedo considerar de ninguna forma un experto en el caso, solo que del tema de César Jiménez sí diría que de Clever, ¿no? De Clever habría sido necesario una decisión parlamentaria de levantar su inmunidad. Claro, parece muy muy raro, muy extraño, por decirlo menos, que se le enjuicie a un asambleísta sin levantarle la inmunidad a la que tiene derecho como un legislador. A él, recordemos, el presidente de la República le planteó un juicio por injurias al haber pedido Clever Jiménez junto a Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio que se le investigue por los hechos del 30 de septiembre del 2011, cuando hubo esta rebelión policial, ¿no? 2010. Ya va a ser 3 años, ¿no? Sí, 2010. Gracias, Esteban, por la corrección. El tiempo pasa realmente demasiado rápido. Bueno, ¿hay alguna otra noticia que quizás vale la pena comentar?
Bueno, justo a propósito del 30S, que van a ser 3 años, he escuchado propaganda, pero como cadenas nacionales o cadenas que salen en los medios, de que van a haber cinesforos, pero eso lo mandan como cadena en lugar de hacer una publicidad. Dice cadena de la SECOM y anuncian unos cinesforos a propósito de los 3 años del 30S. Es extraña esta figura de las publicidad oficial pasado como cadena nacional, ¿no? ¿Conoces algún caso en otro país que sucede esto? Que el Estado en democracia paute... No. No, absolutamente no. Y además la figura de la cadena nacional es algo muy latinoamericano. O sea, existe en otros países de la región, pero en Norteamérica y en Europa Occidental no existe. O sea, cada vez que menciono este tema en alguna cobertura, tengo que traducirlo a algún término, no hay cómo, no tengo que decir que es una especie de enlace obligatorio, ¿no? Porque de ahí no hay traducción, ¿no? Este tipo de mensaje obligatorio no hay tampoco, porque si es que hay algo así es como un anuncio de emergencia, ¿no? Frente a una inminente necesidad de evacuación. Y así de mucha emergencia, ¿no? exacto. Sí, realmente un extremo. Y en ese caso también me parece innecesario que se decrete la cadena nacional, porque cualquier medio que se toma en serio va a ir a cubrir eso. Claro, exactamente. Y obviamente la población va a estar informada. Pero aquí es bastante extraño que además ahora hasta la publicidad oficial se la paute como cadena. Bueno, y se está viendo, ¿no? En temas del Yasuní, se lo vi hace unos meses en el tema del CUPRE, de esta cumbre de periodismo que organizó el gobierno. Es un tema que se ha venido dando paulatinamente, sí. Constantemente, ¿no? Y eso que, bueno, ya entramos a periodo electoral y ahí sí va a ser otro cantar. Definitivamente. Bien, habíamos convocado a Stefan a conversar acerca de cómo son los medios públicos en otros países, especialmente en Europa, dado que Stefan está en relación con muchos medios europeos, alemanes especialmente. Queríamos que nos cuentes cómo es el manejo de estos medios de comunicación públicos y quizás comenzar por preguntarte si existe en otros países, en Europa, la figura de los medios públicos oficiales que apareció en la ley de comunicación y que hemos conversado con expertos de aquí y parece muy extraña una noción de medios públicos oficiales. Sí, es algo muy inusual. Sí existen en alguna medida, o también se hablan hasta de medios semioficiales, ¿no? Hay por ejemplo, la Agencia Nacional Turca es un medio así, ¿no? Anadolu, o también en otros países, pero sí, más bien del Medio Oriente que de Europa. En el caso de Europa, lo que sí hay con mucha fuerza, con más fuerza que en Estados Unidos, aunque ahí también existe, ¿no? En Canadá y en Europa occidental existen los medios públicos, pero que es distinto al medio oficial en mi forma de interpretar. O sea, un medio oficial sería un medio en el que el gobierno de turno comunica su posición oficial acerca de ciertos temas, sea de política internacional, sea de decisiones económicas, etcétera, todo lo que uno se quisiera imaginar ahí, mientras que el medio público es un medio de audiovisual, en general de audiovisual y de radio, que es de propiedad del Estado o de un ente público o de gobierno central o de gobiernos regionales u organizado de alguna manera ahí, ¿no? Por ejemplo, en Alemania está dividido entre los distintos estados. Algunos estados tienen un medio, otros estados son demasiado pequeños y se comparten algunos medios, ¿no? Entonces ahí hay algunas diferencias, pero hay son un medio del estado, no son oficiales. Correcto. Y en Alemania nos cuentas, hay medios, digamos, regionales o locales, públicos también, pero hay el gran medio nacional que es la Deutsche Welle, ¿no? No exactamente. O sea, hay dos cadenas hay dos grupos de cadenas públicas en Alemania. La una es ARD, las siglas, ¿no? Que es como la aglomeración de
todos los medios estos medios regionales que acabamos de mencionar, de Berlín, de Renania, del norte de Alemania, de Baviera, ¿no? Y ellos juntos tienen también este producto que es Deutsche Welle, onda alemana, ¿no? Que es la transmisión de un medio público hacia el extranjero. Entonces, dentro de la Alemania misma no se transmite Deutsche Welle al interior de Alemania no transmite. Exactamente. Yo personalmente cuando estudiaba en la universidad le veía como un poco de recelo, ¿no? O sea, yo tenía un punto de vista bastante distinto a lo que se ve justo en el texto legal, porque yo sí tenía siempre el escepticismo: ¿será mismo un medio oficial o será un medio público? ¿No? Por ser de esta manera también un poco un instrumento como es la BBC o como es Voice of America o los medios franceses, ¿no? de presentar al propio país en el mundo, ¿no? Siempre con ese interés de, obviamente, dar una buena imagen. Pero si uno ve las transmisiones, uno sí ve, es periodismo, no es propaganda. Que eso tiene que ser, obviamente, la línea más clara de diferenciación, ¿no? Es decir, hubo quizás, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, una noción de que debía haber unos medios del Estado, ¿no es cierto?, para incluso ayudar en las tareas de reconstrucción de los países europeos. Y de ahí se origina la mayoría de cadenas que conocemos actualmente. Pero muchas ya hasta antes. Antes había ya algunas, BBC, ¿no? BBC ya existía, por supuesto. Exactamente, sí. Pero ahí no había una distinción muy clara entre propaganda, ¿no es cierto?, entre la propaganda del país en sí mismo y el servicio público, que es lo que ahora determina la existencia de un medio público, ¿no? Claro, y el imaginario es bien complejo, ¿no? Porque ese debate continúa hoy en día, ¿no? Tú puedes preguntarte por qué, por ejemplo, Televisión Nacional de Chile, que también es público, transmite estos shows de bailarines y cosas así. Y también dentro de Alemania hay muchos debates sobre cómo se eligen a los directores de estos medios públicos, ¿no? Con sus sueldos altos, con que si cuántas mujeres debe haber, porque son la mayoría hombres, por qué tales de tal partido político están en el directorio y de otro partido político no. O sea, como cualquier emprendimiento humano es muy perfectible. Ahora, yo creo que en definitiva lo que determina la existencia de un medio público o de un medio oficial no es tanto la propiedad, ¿no?, si es del Estado o no, sino el carácter de que sea plural, de que no esté al servicio de un determinado partido político por más que esté en el gobierno, ¿no es cierto?, y que más bien sea abierto a las distintas tendencias de pensamiento de un país. ¿Es cierto esto? Sí, o sea, en cierto modo también el tema de la propiedad sí es esencial. Entonces ahí sí discreparía un poquito contigo. O sea, realmente si un medio es privado, entonces, o sea, la ética periodística es de un lado, ¿no? El que debería ser una ética una ética clara, ¿no?, plural, como lo acabas de mencionar, no dominado por cierto partido político, por ejemplo, o cierto interés económico. Y en este caso, bueno, ese es el prestigio que se gana cada medio como pan de cada día, ¿no? En el caso de los medios públicos, igual, lo que mencionaste es muy importante, ¿no? Es también este acceso de distintos grupos y de distintos poderes políticos, y no solo uno, hacia la difusión. Porque también, claro, aquí estamos hablando básicamente de los noticiarios de estos, correcto, de estos medios, pero también hay que decir que tienen una gama amplísima, ¿no? Si tú quieres, hoy en día por internet tú puedes escuchar, bueno, el rock en la BBC, en otros medios, y ahí, claro, se hace un poco debatible por qué algo tan comercial se transmite como servicio público, ¿no? Pero también hay, claro, ópera, hay discusiones literarias, todo ese tipo de cosas que al final me pregunto si realmente es esencialmente una tarea pública o no. Pero
son programas bien chéveres. En todo caso predomina la calidad. Damos la bienvenida al general Paco Moncayo, quien se une a este panel. Gracias, general, por haber venido. Él es uno de los 60 personalidades, periodistas, literatos académicos, hombres públicos que firmaron la demanda demandando la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Comunicación. General, justamente estábamos hablando con Estefan, que tiene tanta experiencia en medios internacionales, acerca del carácter de los medios públicos, y hablábamos de este invento, digámoslo así, que apareció en la Ley de Comunicación, que son los medios públicos oficiales, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted de este asunto de los medios públicos oficiales? Bueno, en primer lugar, esta es una de las razones que nosotros argumentamos de la inconstitucionalidad. Como ustedes saben, yo participé en todos los debates, a pesar de no haber sido de esa comisión, pero era tan importante esta ley que me dediqué a ella con mucho entusiasmo, porque además es una convicción mía que lo que nos hace humanos es la capacidad de comunicarnos. El gran salto que dice Teilhard de Chardin, ¿no?, al humano reflexivo. Entonces, este no es un derecho cualesquiera, es un derecho fundamental. Y su pregunta me lleva a esta confusión gravísima de convertirle en un servicio público a un derecho humano fundamental, recogido además en todos los instrumentos internacionales. Entonces, la Constitución, yo la apoyé intensamente. Me parece que fue sabia cuando definió 3 sectores, no definió 4. El sector público, el privado y el comunitario. Yo he estado siempre de acuerdo en esa división, porque me parece que era necesario democratizar el uso del espectro radioeléctrico, que es un espectro que pertenece a todos los ecuatorianos, hasta por ese simple hecho. Entonces, de pronto en la ley, las regulaciones que se presentaron eran una ley anti-medios privados. Casi no se regulaba nada el tema de los medios comunitarios tan importantes, y en el caso de los medios públicos se les atribuía algunas funciones que jamás fueron debatidas, y después aparecen con la sorpresa, que no es la única, porque hay varias sorpresas, de un tema que nunca se debatió, haberlo convertido en norma legal. Le voy a hacer notar por qué era, porque todo lo que pasa tiene una razón. Como eran medios públicos, y en el espíritu y en la filosofía de esta ley y de cualquier otra ley en el mundo que considere medios públicos, estos no son gubernamentales. Entonces había una dicotomía, porque querían a los medios públicos ponerles directores, comités, directorios, comités editoriales de las autoridades públicas. Entonces dejaban de ser medios públicos y pasaban a ser gubernamentales, y esa categoría no hay en la Constitución. Entonces se inventan una rama de los medios públicos, que son los medios públicos oficiales, con lo cual lo que vamos a tener es medios gubernamentales a costa de casi hacer desaparecer la categoría de medios públicos, porque ¿quién va a crear, organizar, mantener, hacer funcionar un medio público sin recursos? Además, para instituciones, para organizaciones, ahí están los comunitarios, ¿no es cierto? Entonces me parece que es otra de las arbitrariedades que realmente marcan la inconstitucionalidad evidente de esta ley. Una de las cosas que justamente está en la Ley de Comunicación es que los medios públicos deben tener unos consejos ciudadanos, deben tener unos consejos editoriales, deben responder definitivamente a un sentido más amplio de la sociedad. Los medios de comunicación públicos de carácter oficial, así está en el artículo 83, nos dice que no están sujetos a nada de esto. Es decir, es la autoridad directamente la que nombra los directores y establece la línea editorial de esos medios. O sea, vamos a estar poblado el país
de medios que responden a los alcaldes, a los prefectos, al Poder Ejecutivo, obviamente, etcétera, etcétera. Porque además tampoco hay limitación para el establecimiento de medios públicos de carácter oficial. Estefan, ¿qué te parece esta división y digamos, carácter ilimitado que tienen los medios de carácter público oficial? Bueno, está claro que no van a ser medios que uno podría tomar como una fuente plural de información. Uh-huh. Hay una cosa muy grave en ambos casos, en los casos de los medios comunitarios y en el caso de los medios oficiales, que según la ley, el pautaje, o sea, el financiamiento de estos medios sería en base a publicidad del gobierno, de entes públicas. Ahora, esto es algo que a mí parece muy extraño. Ese modelo no vas a encontrar en ninguna parte en Europa. Hay algo similar con problemas por la comercialización que trae con eso en el caso de Televisión Nacional de Chile, donde el Estado se niega a financiar. Eso obviamente podemos llevar o entender por todo el fondo político neoliberal económico que ha regido en Chile desde la dictadura de Pinochet, ¿no? Pero parece como de alguna manera tomado de eso este pautaje de medios, porque los otros sistemas de medios públicos no tienen este tipo de financiamiento, o viene directamente del presupuesto del Estado o por contribuciones, o sea, cada persona que tiene una radio, 5 euros al mes, 15 euros al mes, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera funciona. Es el modelo de la BBC, por ejemplo. Claro, y también de los medios alemanes, que muchos se basan a la BBC por la influencia obvia en la posguerra. Y entonces, hay que acordarse también de declaraciones importantes del presidente que explican cómo en la práctica esto se supone que va a funcionar. Él ha dicho que el que pone el billete es el que manda editorialmente. De eso le ha criticado mucho a los medios privados y obviamente conociendo y que publican lo que les da la gana, dice el presidente. Bueno, sí. Lo cual también es una o lo que dice, curiosa, pero también dice que es lo que publican lo que el que pauta ordena. El dueño del impuesto, claro. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, aquí no tenemos por qué pensar que va a ser distinto. Entonces, ahí también vemos que no va a haber un acceso plural a esta comunicación. Entonces vamos a tener en el país, de nuevo, medios, poblado de medios al servicio de alcaldes y de líderes locales, de los caudillos de cada ciudad y de cada región. ¿Va a ser así, general? Bueno, así va a ser porque así está diseñado y así está concebido el cambio que hace en la ley para crear los medios públicos oficiales. Les hago notar a ustedes que hay algunos elementos conceptuales que pueden ser racionalmente defendidos. El de los poderes fácticos. Nadie puede dudar que la comunicación es un poder. Yo creo que es el poder. Entre seres racionales, la comunicación es el poder. Entonces, cuando se piensa en que los banqueros dejen de tener 3 canales, 10 radios, yo aplaudí, pues. Me parecía perfecto. Me parecía que mientras mejor esté distribuido el espectro radioeléctrico, íbamos a tener mayor democracia, porque miren, para mí la democracia se simplifica, no hay que hablar de muchas cosas. Para mí la democracia es distribución del poder. Por eso soy municipalista. Pluralidad. Porque creo en la distribución territorial del poder. Cuando hay un solo poder y se convierte a los alcaldes, como es ahora, en acólitos, entonces estamos vulnerando un principio de distribución de poder en el territorio. Igual sucede también funcionalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener un control político evidente sumado al poder de la comunicación. Y vivimos ya, porque ya estamos viviendo el resultado de un estado de propaganda, que llega a cosas inverosímiles. Por ejemplo, me invitaron a Colombia, a Manizales, a dar unas conferencias sobre recuperación del patrimonio. Subí a Aerogal y había propaganda política en los aviones del prefecto, del
no, De los se líderes, reían, sí. se reía, porque en un avión habían colombianos, chinos, de todo, ¿no? Y propaganda ya hasta en los aviones, un estado de propaganda, en el que los medios que se les retiró a los banqueros pasaron a estar en manos del poder mayor. Por favor, el mayor poder en la historia de la humanidad, el que más daño ha causado a los derechos humanos, es el poder del Estado. No podemos haber pasado de esta visión también funambulesca del Estado liberal, de que Estado mínimo, que pasar a la estadolatría. No hay sufrimientos en la historia de la humanidad tan grandes como los que ha ocasionado el poder desde el Estado. Entonces es al Estado al que hay que ponerle controles, morigerar el ejercicio del poder sobre la gente. No podemos haber reinvertido. Yo le digo, como alcalde luché tanto para que realmente sea la sociedad. Por eso cuando dijeron revolución ciudadana, yo estaba feliz, ¿no? Porque que sea la ciudadanía el actor, el protagonista, que el alcalde sea alguien más en ese conjunto de esfuerzos que construyen una ciudad. Entonces miren ustedes, esto de haber creado dos ramas, lo que va a conducir es a que no haya medios realmente, sino oficiales, o sea, no públicos, porque ¿quién va a poner un canal de televisión si no es el propio Estado? Por eso es que es imposible aplicar la ley y se ha distorsionado la ley. Si usted dice que puede haber medios públicos, si ponen las universidades, no, esos ya son comunitarios, así están calificados. Es gravísimo. Lo que estamos viviendo es muy grave. Lo que está pasando con esta ley es muy grave. Yo por eso he firmado con la mayor convicción de mi vida la demanda de inconstitucionalidad de esta ley. Pero con la mayor y más profunda convicción democrática de que le están haciendo un daño terrible al presente y al futuro de este país. Estefan, Alemania quizás es uno de los mejores ejemplos de lo que es la propaganda política de parte del Estado, y justamente de lo que entiendo después de por supuesto de la época nazi, ¿no? Y por eso existe una prohibición de que se emita propaganda política a partir de la posguerra. ¿Esto es así o es un poco es una distinto? exageración? Si tú quieres meterte hoy en día a YouTube, tú puedes ver los spots publicitarios de las elecciones del próximo domingo. Ajá. Entonces sí hay lo que... O sea, hay propaganda política, obviamente. Hay propaganda política, pero obviamente se identifica como tal. Tal como hoy en día, ¿no? O sea, uno de los muy marginales temas positivos que he visto es que ahora dicen espacio publicitario, aunque me parece también un poquito una tomadura de pelo, porque la persona que no tuviera el intelecto para darse cuenta que es una publicidad de una aerolínea, entonces, bueno... Claro. Ya es un poco dudoso, ¿no? Pero en fin, o sea, ahí sí se dice espacio publicitario para las elecciones 2013. ¿no? Pero el Estado hace propaganda. ¿El Estado como tal, o sea, hace propaganda? El Estado obviamente informa, ¿no? O sea, desde el punto de vista de hay una cosa un poquito distinta de un lado. O sea, si uno ve, te acuerdas obviamente de los 80 y esos letreros, otra obra de León, ¿no? Bueno, eso no puedes hacer, pero sí, esta carretera se construye... La revolución avanza ahora, ¿no? Pero con la debacle que es el aeropuerto de Berlín, creo que ahí no sé si habrán... Peor que el de Tababela. Ahí es al revés, el acceso existe, pero el aeropuerto está cerrado. Es al revés. Pero sí, o sea, ahí... O sea, se identifica, esta obra tiene tal presupuesto, estas son las fechas, aun con la vergüenza del municipio de Colonia, que el metro ya lleva 10 años y claro, se sigue inundando porque es zona arqueológicamente muy sensible, etc. O sea, sí hay maneras de que el gobierno también pierda en imagen, el gobierno de turno, ¿no? Porque hay un gobierno municipal que está haciendo un metro que ha tenido varios problemas muy graves, entonces, pero esa información sí, tú caminas por la calle y ahí está el letrero grande diciendo financiamiento federal, financiamiento del estadio de Renania del Norte-Westfalia, etcétera, ¿no? Ahí
Eso sí, y creo que también es obligatorio ponerlo en cada construcción pública. General, usted como exalcalde de Quito, ¿puede decirnos dónde acaba la delgada línea entre la propaganda y lo que es la información que nos acaba de decir Stefano? Porque la autoridad tiene la obligación de rendir cuentas. Claro. Y en este mundo, usted por eso ve que presidentes, asambleístas, todos, desde el Twitter, desde el Facebook, desde su presentación en los medios, están informando lo que están haciendo. Eso sí es un deber hacia los electores. Pero ese deber es informar cuando es objetivo. Y es propaganda cuando es sobredimensionado, falso en el fondo y extravagante en la forma. Entonces, si usted usted escucha grandes obras, ¿no? Y después del corolario de las grandes obras, legalizamos 300 barrios. Entonces, también aquí es un tema, pero muy importante. Yo les digo desde mi experiencia. La comunicación sin gestión rebota en contra del que la produce. Porque la gente no es tonta. ¿Acaso que la gente es tonta para que le diga que está haciendo maravillas si no ve las maravillas? Ahora, yo veo que en esto somos un país totalmente subdesarrollado. Yo he estado en Europa, he visto siempre ahí el letrero, esta obra financia, cuesta tanto, ¿de qué parte del presupuesto? No dice que es de la Revolución Ciudadana, no dice que es de Paco Moncayo, nunca. Por otro lado, ustedes vayan para Manabí. Yo hice este recorrido, ¿no? Me fui por Manabí, subí por Esmeralda y volví. Por lo menos 100 letreros. Esta vía te acerca al futuro, esta vía te acerca a tu familia, esta vía es la revolución, te da vía. Y no hay un letrero que diga cuántos kilómetros falta para llegar. usted en Europa, no necesita casi ya ni del GPS, que es además novedoso, pero siempre han estado bien señalizados. 100 letreros de propaganda y ¿qué? Casi ningún letrero para decirle en qué kilómetro está, donde hay una parada, donde... ¿Qué población se atraviesa? Eso es el subdesarrollo, ¿no? Como que la autoridad estuviera haciendo un favor, un regalo, y el cumplimiento del deber se convierte en una relación paternal. Hay que suprimir, yo luché para suprimir esta obrita que nos ha dado el alcalde. ¿Desde cuándo el alcalde? Yo decía, vean, yo no he puesto $1 de mi bolsillo. Esta es obra de ustedes. Entonces, mientras las comunidades no entiendan que su salvación está en trabajar ellos, en organizarse, en buscar mejorar sus condiciones, están siempre esperando, y ese es el mal terrible del caudillismo en El Salvador. Ya le eligieron, pues no, entonces ya, para eso le elegimos. Y ese es el mensaje fatídico del caudillo. Yo soy la salvación. Ustedes entonces ya no tienen por qué preocuparse. No, la sociedad tiene que estar preocupada y ocupada en los temas de la comunidad. Eso se expresa también en la propaganda de la obra. ¿Es cultura política, es subdesarrollo o hay legislación muy estricta en Europa para regular esto? El mal del populismo, aunque se muestre muy fuertemente en América del Sur en este momento, es un mal general, sin referirme obviamente a su oficio en general. O sea, hemos visto neopopulismo importante en los últimos años en Escandinavia, en Finlandia, en partes de Canadá, en Italia, ¿no? O sea, en Italia, sí. Berlusconi. Claro, por supuesto, ¿no? Yo diría también que las matices de populismo del gobierno de George Bush II fueron dramáticas, ¿no? Y muy graves para el estado de la democracia en Estados Unidos, ¿no? Entonces es algo que es un papel, digamos, constante de la sociedad civil y de los gobiernos responsables,
evitar este tipo de tentaciones, ¿no? Porque es al final también algo, un facilismo, ¿no? que tenemos, que justamente, como usted decía, una sociedad que no quiere pensar en cómo mejorar su condición, que quiere también, que espera todo de un caudillo, está medio floja, ¿no? Porque no quiere organizarse, no quiere hacer ese trabajo mental de decidir cómo llevar a cabo el propio desarrollo suyo, ¿no? Y eso puede ser en cualquier nivel, ¿no? Yo he estado bastante gratamente sorprendido por conversaciones que yo he tenido con organizaciones indígenas en el país, sobre todo en el Oriente, sobre el grado de discusión interno sobre su modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, tampoco se puede decir que los pobres son así. Claro que en parte, si la lucha diaria es subempleo, es como me gano un par de dólares para sobrevivir, entonces se puede hacer más difícil, pero no es imposible, para nada. Iba a comentar algo, general. Sí. Mire, en Quito, que es de lo que más cerca he estado, aunque también he estado en Azuay y en otras partes, los que verdaderamente se organizan son los pobres. Aquí los barrios periféricos, cuando pudimos hacer todo lo que se hizo, fue porque ellos lo hicieron. ¿Acaso que hubiese podido hacer la alcaldía 5.000 kilómetros de redes de alcantarillado, 5.000 kilómetros de redes de agua potable, si no hubiese sido que ellos se organizan, ellos trabajan, con lo cual usted abarata la obra, se usan mejor los recursos? Oiga, es distinto, más bien somos las clases medias, y mientras más altas, las menos comprometidas. Le voy a hacer notar cosas de este tipo. En un barrio en Quito, usted tiene alarmas comunitarias, tiene una organización, un comité de seguridad. En un edificio de estos enormes y bonitos y lujosos, están matándole en un departamento y no saben los otros qué está pasando, y muchas veces están un departamento al lado del otro y no saben quién está en el otro departamento. O sea, las conductas de los indígenas, de los sectores de la sociedad, digamos, de menores recursos en cuanto a estructura, organización y participación, son los mejores. Vero, tenía una pregunta. Bueno, volviendo al tema de los medios públicos oficiales, a mí me queda la pregunta y la preocupación. Es cómo se van a financiar. Yo sé que es del Estado, pero ¿el Estado va a tener suficientes recursos para financiar esos medios? Estefano, bueno, eso es muy difícil responder, ¿no? Porque un canal de televisión es muy caro. ¿Cómo se va a financiar esto? El pautaje de medios, porque si recuerdo bien el artículo, y me corrige si estoy mal, es exclusivo, o sea, el financiamiento vendría, si se sigue la ley, exclusivamente del pautaje publicitario. Entonces va a depender muy dramáticamente si es que el municipio de Pujilí decide que su prioridad es financiar un canal de televisión o no, ¿no? El artículo 81, perdón, sí. y dice financiamiento: ingresos provenientes de la venta de publicidad, ingresos provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales y con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional. Pero esto para los medios públicos. Para los medios públicos, con excepción de los medios públicos oficiales. En el caso de los oficiales, solamente financiación de las gobernaciones. Exactamente, o sea, lo similar por un caso de una radio. Pero hoy en día la situación también puede ser muy distinta. Tú puedes lanzar, como lo han hecho varios ministerios, cuentas de Twitter, páginas de Facebook y otras maneras de difusión por Internet, y ahí sí podrían hacerlo de una manera bastante barata, ¿no? Entonces, eso todavía no está muy claro. Obviamente van a tratar de tener el alcance mayor, y ahí creo que en el Ecuador sigue siendo la radio la que tiene la mayor difusión, y seguramente eso va a significar un presupuesto relativamente elevado. Entonces va a ser difícil. Obviamente para Quito no, pero
Para el municipio de Tiputini, sí. Ahora lo que dice el artículo 83, justamente, los medios oficiales se financiarán exclusivamente con presupuesto de la función o del gobierno autónomo descentralizado que los crea, y los ingresos provenientes de la venta de publicidad de instituciones del sector público. Entonces depende enteramente del sector público. Y del sector público. Lo que va a pasar es que no va a haber medios públicos. Exacto. Vamos a volver a los tres: privados, comunitarios y gubernamentales, de los distintos niveles de gobierno. Es imposible, usted lo plantea muy bien, es imposible financiar un medio público en los términos que dice la ley, pero si, además todo eso nunca se debatió, nunca se discutió, ni en la mesa, peor en el plenario. De manera que es como un buen 35% de la ley metido de agache, como decimos aquí, y aprobado inconstitucional e ilegalmente. Y en ese sentido, no quiero dejar pasar algo que dijo el general Paco Moncayo al inicio de su intervención. Este hecho de que se haya convertido la comunicación en un servicio público y haya dejado de ser un derecho humano fundamental. ¿Qué significado tiene esto realmente, Stefano, que ahora la comunicación sea un servicio público? Bueno, es inaplicable, primero, porque es un derecho humano, punto. O sea, también es un... Pero es el pretexto que tiene el Estado para entrar a sí, regular, pero ¿no? eso es ilegal, Eso es ilegal ante el convenio de la ONU sobre los derechos humanos, ¿no? A toda la vista es ilegal. Y también en términos económicos es un sinsentido completo, porque un bien público es uno indivisible, ¿sí? Esa es la definición en términos muy abiertos de lo que es un bien público, ¿no? Como el aire que respiramos en esta habitación. Nadie aquí puede cortarle en tajaditas y decir, tú tienes un pedacito estos de bien litros, público. sí, exactamente. No, es eso es un bien público. Y la comunicación, lo que yo elaboro en mi mente de bueno o malo, errado o correcto, es mío. Es un derecho fundamental como la alimentación. Entonces, es imposible que el Estado diga o insista que es un servicio público. ¿El Estado ha expropiado un derecho humano fundamental al convertirlo en un servicio público? Mire, además es un error garrafal, impensable en gente inteligente, de no ser por la animadversión, la odiosidad hacia los medios. ¿Cómo puede usted convertir a un derecho humano, y como decíamos antes, al derecho humano, a lo que nos hace ser humanos, en un servicio público? El servicio público tiene varias características. Uno, por ejemplo, es que no hay competencia para el uso, como usted decía, el aire que respiramos. Cuando el municipio ilumina las calles, los parques, una característica del servicio público es, en primer lugar, que es financiado por el Estado con los impuestos que paga la gente, no es que el Estado abstracto es el que financia. Segundo, que no hay competencia. O sea, el que usted esté iluminado el parque no le resta la posibilidad de que esté iluminado cualquier otra persona. No es como los bienes económicos, que una cantidad que usted la toma es a costa de la opción de que los demás puedan tomarlo. Entonces, un bien público es un servicio que se da a la comunidad, que puede estar orientado a proteger un derecho humano. Eso es distinto. Yo les voy a poner un ejemplo militar porque así van a entender todos con claridad. Usted no puede decir que la seguridad sea un servicio público, ni un bien público. Es un derecho humano, todos tenemos derecho. Claro, cuando un ejército protege un país, no puedes decir el ejército ecuatoriano está protegiendo a todos menos al señor Juan Pérez del barrio tal. Ahora, la defensa es un bien público. La seguridad es un derecho humano. La defensa es la forma como el Estado sirve a ese derecho humano, porque muchos nos han querido confundir, poniéndonos el ejemplo de la salud. Dicen, ahí está, si la salud es un derecho humano, y dice, y es un servicio público, porque es del Estado. Pero hay una forma arbitraria de entender las dos cosas. El bien público sirve para proteger el derecho humano, no se convierte el bien público en derecho humano. Eso es lo esencial.
Por eso es que también esa ley es inconstitucional, porque la propia Constitución dice que en asuntos de derechos humanos, si la norma de las convenciones es mejor que la de la Constitución, rige la norma de las convenciones. Y aquí usted ha planteado, todas las convenciones, todas, parten de reconocer el derecho al pensamiento, a la comunicación, como derecho humano fundamental, no como servicio público. ¿Qué destino va a tener la demanda general en la Corte Constitucional? Y no le pido que seamos adivinos, pero ¿cuál es su pálpito? ¿Qué es lo que usted quisiera en su fuero íntimo? Bueno, esta es la segunda ocasión que yo participo en una demanda de inconstitucionalidad. La primera fue por iguales arbitrariedades, que fue en el Código de la Democracia, la Ley de Elecciones, donde se cambió, debatimos una cosa, fue un documento a la presidencia, vino otro documento distinto, eso se inscribió en registro oficial. Yo llevé con PowerPoint en detalle todas las cosas que se habían hecho inconstitucionalmente. Ustedes saben cuál fue el resultado, porque también los medios hicieron demandas por su parte, en fin. Ahora, usted no puede prejuzgar, y por tanto yo debo creer que la Corte Constitucional, que en el sistema constitucional ecuatoriano es la más alta instancia de protección de los derechos humanos, no nos va a fallar, porque estaría fallando a su naturaleza intrínseca. No puede ser que la Corte Constitucional, la más alta de las instancias, instituciones para proteger los derechos humanos, no salgan ellos llevando las principales banderas a proteger el derecho humano a la comunicación, al libre pensamiento. Entonces, no me atrevo, por todos los pesimismos que pueda tener en mi alma, a prejuzgar un hecho que no se ha realizado todavía. Es decir, tiene todavía un viso de confianza en el... Tengo esperanza más que confianza. Estefano, ¿tú qué crees que sea la reacción de la Corte Constitucional? ¿Cómo has visto el procedimiento de la Corte Constitucional antes en casos planteados por ciudadanos? Yo tengo que discrepar un poco con usted porque soy más pesimista sobre el proceso ya desde su concepción, cuando recuerden que creo que fue el 18 de octubre del 2008, una corte transicional en transición se abrogó las funciones de Corte Constitucional, y creo que desde entonces ha tenido múltiples oportunidades para demostrar que su interés principal sí es, como argumentó en ese día, de velar por los derechos ciudadanos, y no lo ha hecho. Bien, vamos a ver cuál es el procedimiento de la Corte Constitucional en esta demanda de la Ley de Comunicación. Hasta el momento no se recibe ninguna notificación. Han pasado ya, ¿cuántos días, general? Deben ser unas 2 semanas. Deben ser unas 2 semanas, ¿no? Que más o menos estamos en el plazo constitucional todavía. Estaba viendo que usted tenía una información de última hora. Sí, hace unos pocos minutos se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Ecuador información sobre la situación de pueblos Tagaeri y Taromenane. Esto solicitó al gobierno ecuatoriano sobre las medidas cautelares adoptadas por parte del Plan de Medidas Cautelares para proteger a los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane. Es decir, hay un interés de la Corte, entonces, recordemos que hay unas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana que protegían o protegen a los pueblos no contactados. Ahora, ¿es la Corte Interamericana la que está pidiendo información? No, la Comisión Interamericana. La Comisión. Vuelve a la Comisión a pedir entonces información sobre el cumplimiento seguramente de estas medidas cautelares. Gracias, General Moncayo, por estar aquí. Gracias, Estefano, por acompañarnos, y gracias a todos ustedes por acompañarnos también en sus casas, en sus autos o donde quiera que nos sintonice. Vero, nos volvemos a ver el día viernes. Hasta el día viernes, César. Muchas gracias. A todos ustedes. Un fuerte abrazo.
Gracias por acompañarnos en Días de Radio. Y ahora te dejo con más Sensibilidad Liberada en rayolaradio.com.